Bienvenidos amigos, una semana más a La Imaginaria, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a La Imaginaria número 90 de estas 3 temporadas que llevamos en antena. Una semana más, otro martes más, estamos listos para dar comienzo a la que será nuestra Imaginaria número 25, eso sí, de esta tercera temporada y última del 2024. Tal y como comentaba la semana pasada y tal como hicimos con nuestros invitados en La Imaginaria que tuvimos el martes pasado, en el programa de hoy realizaremos un resumen de todo lo que ha ido aconteciendo durante el 2024, con sus luces, con sus sombras, y para ello contamos con unos cuantos amigos que han querido compartir con nosotros y con todos vosotros esta última imaginaria del año. Como decía, cuando apenas restan 15 días para finalizar el año, yo creo que es el momento de hacer una reflexión y un análisis de todo lo que nos ha deparado este 2024. Y es precisamente eso lo que vamos a realizar con grandísimos invitados, eso sí, de diferentes puntos del mundo, como suele ser habitual aquí en La Imaginaria. Pero ya sabéis, eso será aquí en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, un programa que tengo el placer de dirigir y emitir para todos ustedes desde esta magnífica ciudad como es Burgos, ya lo sabéis, lo digo cada martes. ¿Cuándo? Todos los martes, 4:30 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 10:30 de la noche si estás aquí en España. Un saludo a todos los que nos estáis escuchando y viendo a través de las diferentes plataformas que tenemos habilitadas, la señal digital de radio de Estudio 593 Radio, los que estéis conectados a través de Twitter, ahora mismo estamos por encima de la treintena, o si lo estáis haciendo a través de YouTube. Y de luego un saludo, como no, para todos aquellos que os vais incorporando por primera vez aquí a La Imaginaria. Bueno, os vais a incorporar a la última, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Y bien, si no has tenido la ocasión de escucharnos los martes, si eres de los tradicionales, es decir, de los que les gusta la radio, pues bien, lo volvemos a emitir, pero eso será los sábados. Sábados a las 7:30 de la mañana, nos ponemos en el despertador en Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 1:30 del mediodía aquí en España. Ya sabéis, los fieles, los que estáis ahí al otro lado, ya lo sabéis de memoria, que nos vais a poder encontrar en la página web de estudio593radio.com. En Twitter, ya sea la cuenta de la radio, @estudio593radio, o en la cuenta del programa, @la imaginaria de RG. Estamos, como decía, en los espacios de Twitter. Bueno, ahora se llama X. Yo soy de los antiguos. De Twitter. A lo que animo a que vayáis dejando vuestras preguntas. Tenéis a 4 magníficos invitados que, bueno, estarán encantados de responderlas. Estamos también disponibles en YouTube, en Telegram y, como no, también la plataforma de iVoox. Aquí es la mejor manera de ponerse al día con todos los programas que llevamos realizados durante estas 3 últimas temporadas. ¿Por qué? Porque ya tenemos ahí todos los podcasts disponibles. La mejor manera de ponerse al día, como no, por qué no decirlo, de suscribirse. Y algo importante para que no os perdáis absolutamente nada. Es que nos sigáis a través de las redes sociales. Bueno, aquí, como siempre os digo, la que más os guste, con la que más a gusto os sintáis, Twitter, Telegram, Instagram, Facebook, la que queráis. Ahora bien, ¿qué os vais a encontrar si visitáis nuestra página web? Bueno, aparte de La Imaginaria, que os la vais a encontrar, vais a encontrar programas de todos los colores.
hay gente que dice diversos, bueno, de todos los colores. Tecnológicamente hablando, hablemos, platicando con café, la tertulia de jueves, Fuente de la Juventud, Sendra Otra Realidad, Tribuna Ciudadana, y de luego, como no, este programa que estéis escuchando, que no es otro que La Imaginaria. Bien, pues todo esfuerzo requiere su recompensa, ¿no? Entonces, si entramos en la página web y nos inscribimos, algo fundamental, a partir de ahí vais a poder conseguir puntos y puntos que vais a poder canjear por premios. Vamos a ver, que te inscribes, tiene puntos. Que consigues que un amigo tuyo se inscriba, o tu cuñado, ahora que viene la Navidad, Nochebuena y Nochevieja, coges a tu cuñado, le habla de la imaginaria, le explica, le tal, le comenta, se inscribe, tiene puntos. Que responde de manera acertada entre el 50 y el 75% del trivial que te vamos a mandar, tiene puntos. Como siempre digo, que no te conformas con el 50% o el 75%, sino que quieres ir más allá, más puntos aún, que te voy a decir. Que nos sugieres algún programa que te gustaría que abordásemos, tiene puntos. Que participas en algunos de los programas de estudio 5 Nometras Radio mediante mensajes, redes sociales, interactuando, ya sabes, tiene puntos. Y si promueves cualquier publicación, como siempre digo, que compartan y que difundan, pues desde luego que tiene puntos. Y ahora viene lo bueno. Esos puntos, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues lo vamos a poder canjear por lo siguiente. Órdenes de hamburguesas. Esto, como siempre digo, solamente es válido para los residentes en Quito y alrededores. Pero para todos los demás hay suscripciones anuales en Netflix, en Disney, tenemos paquetes de capacitación de 10 horas en ofimática o suscripciones por un año a la plataforma automática de facturación electrónica para empresas incomprobantes. Esto también, amigos, solamente es válido para los residentes en Ecuador. Así que, amigos, que tiene puntos, empieza a canjear. Que no tiene, ya sabes lo que tienes que hacer para poder conseguirlo. Así que, adelante. Y además, siempre lo digo, todo esto no cuesta dinero. Esto al final os va a requerir un poquito de tiempo, pero ese tiempo no te va a suponer ningún esfuerzo si estás en línea con la línea editorial de aquí, de este programa, de La Imaginaria. Al final esto va de todos, de Curtis, mi persona, de vosotros los oyentes y de los invitados que están aquí cada martes con nosotros. El hecho de compartir y difundir. Por lo cual, muchísimas gracias por anticipado, que sé que lo vais a hacer. Así que amigos, llegados a este punto del 2024, cuando quedan días, cuando quedan un par de semanas para que finalice, han sido muchas las cosas por las que nos ha tocado pasar, con independencia del país en el que estemos residiendo. Eso es algo que nos ha quedado claro, no solamente por los programas que hemos ido realizando aquí a lo largo del año, sino también por los testimonios que nuestros invitados de la semana pasada nos realizaron. Pero si hay algo que comparten los hechos producidos, podríamos decir que es el punto de origen de lo mismo, el globalismo, como factoría del mal. Y por suerte, por desgracia, eso nos dice que no nos hemos equivocado cuando decidimos poner en marcha este programa, La Imaginaria, como altavoz donde denunciar el globalismo como origen de nuestros males, ya sea en España, como decía, ya sea en México, en Ecuador o cualquier otro punto del mundo. Pero amigos, antes de entrar de lleno con nuestros invitados y estando seguro que apenas, que apenas me va a quedar tiempo para hacer unos pequeños comentarios al finalizar sus intervenciones, sí me gustaría trasladaros, bueno, un mensaje de agradecimiento. Agradecimiento por acompañarnos martes tras martes, aquí en directo, o por hacer seguimiento de nuestro contenido a posteriori, ya sea en la plataforma de YouTube o o en los espacios de Twitter. Plataformas que con su implantación hemos ido ganando audiencia semana tras semana y bueno, además de la señal habitual que tenemos de inicio, que no es otra que la señal digital de la radio de Estudio 590 de Radio. Desearos también, como no, que tengáis una feliz Navidad junto a vuestra familia, junto a vuestros amigos, seres queridos. Y lo que también me gustaría trasladaros es un mensaje de esperanza. Si bien es verdad que son muchos los hechos negativos que se producen en nuestras vidas, también es verdad que hay muchos buenos, pero no solamente a nivel político, que muchas veces es de lo que hablamos aquí, sino también a nivel personal, que hace que nuestra vida, pues, bueno, mejore o cambie en lo personal. Y sin duda alguna, también lo sabrá en el año próximo, que no es otro que el 2025. Así que amigos, comenzamos. Pero antes de dar entrada a nuestros amigos y a nuestros invitados, como no, hay que dar la bienvenida, como se merece, a nuestro amigo mano derecha, Curtis Nauguas, del equipo de Estudio 593 Radio. ¿Qué tal, Curtis?
¿Qué tal, David? Qué gusto saludarte. Como siempre, es un gran placer y un gran honor saludarte y también a cada uno de nuestros amigos que nos sintonizan semana a semana en un programa más de La Imaginaria a través de la señal digital de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca. Una cordial bienvenida también a nuestros invitados de esta tarde y noche que nos acompañan, que han tenido la gentileza de acompañarnos también en varias ocasiones en programas anteriores, pues prácticamente son amigos de esta casa y lógicamente no les voy a dar el spoiler porque David se va a encargar de indicarnos con quiénes contaremos en esta tarde y noche. De mi parte, amigos, entonces, bienvenidos, comenzamos. Muchas gracias, Curtis. Bueno, y ahora sí, ¿quién está hoy de Imaginaria con nosotros en esta última Imaginaria? Va a ser la última pregunta del año. Pues bien, en el día de hoy cerramos el año con un amplio abanico de invitados, amigos, como decía Curtis, a los que ya hemos tenido ocasión de escucharlos en programas anteriores. Estamos hablando de Rodrigo Gómez de la Torre, con el que tuvimos la ocasión de compartir el programa sobre la ley animalista de Ecuador. Programa que la verdad que tuvo bastante repercusión y ¿por qué no decirlo? Bueno, no sé si en mucha medida o en poca medida contribuyó a que finalmente la ley no se implantase, pero lo que sí está claro es que contribuyó. Rodrigo es consultor y analista agropecuario, pero no un consultor y analista al uso. Él sabe de lo que habla, entre otras cosas, porque es un profesional del campo, es ganadero. Bienvenido, Rodrigo, una vez más a tu casa. Muchas gracias, David. Gracias, Curtis. Presto para estar aquí. Solo un pequeño dato. Ya Cuéntame. tenemos informe para segundo debate de la ley y probablemente la aprueban este año, pero ni de cerca lo que se estaba tratando originalmente. Bueno, ahora nos comentarás un poco si te parece, pero bueno, la idea es que no se implantase al menos con las intenciones que tenía. Ya nos comentarás por dónde van los derroteros y seguro estoy que estaréis vigilantes ante lo que se puede implantar. Por otro lado, vamos a contar con la participación de José Carlos Parada, que nos visita desde El Salvador. Bueno, José Carlos Parada ya lo conocéis también, ha estado con nosotros en más de una ocasión. Juan Carlos, bueno, perdón, José Carlos, además de un amigo de esta casa, es historiador y miembro de la plataforma Unámonos, cuyos pilares básicos, como bien sabéis, también son la vida, la familia, la propiedad privada y, desde luego, la patria. Bienvenido, amigo, ¿qué tal todo? Pues muy bien, David, te agradezco mucho a ti y a Curtis de habernos invitado y estamos aquí para servirle. Muchísimas gracias, José Carlos. Joder, qué menos que contar contigo en este último programa, después de todo el año que hemos participado y hemos hablado de diferentes temas que seguramente saldrá a relucir en el día de hoy. Así que bienvenido, amigo. Y bueno, Gracias, gracias. muchas gracias. A continuación, desde el otro lado del charco, desde España, nos visita Francisco Lázaro, con el que hemos compartido infinidad de programas y aquí el cierre del año pues no iba a ser menos. Francisco Lázaro es analista político. Bienvenido, Francisco. Como siempre, un placer tenerte de vuelta. Hola, el placer es mío saludar a todos estos millones de hermanos y de compatriotas que tenemos a ambos lados del charco. Muchas gracias, Francisco. Bueno, y finalmente también desde España contamos con la participación de Ricardo Morado, con el que hemos tenido el placer de compartir espacio también en varias ocasiones durante esta tercera temporada de manera más reiterada. Ricardo es vicepresidente del partido político Giro 180 y actualmente podemos encontrar sus artículos en el Pan Post. Bienvenido, Ricardo. Encantado de volver a contar con tu participación. Bien hallado, David, bien hallados todos, queridos amigos, y muchas gracias por haberme invitado para este cierre de año, ¿no? Tan especial. Muchas gracias, Ricardo. Y ahora sí, ya que estamos todos, ya que nos hemos puesto cara, vamos a ir empezando. Bueno, si os parece, vamos a empezar por Rodrigo, que nos comenta un poquito también lo que nos adelantaba en la presentación. Pero bueno, ya sabéis que os podéis interpelar, os podéis complementar, os podéis interrumpir de manera cordial. Y yo creo que la pregunta es que, bueno, como decía, apenas quedan 15 días para finalizar el año y es el momento de realizar un pequeño análisis, ya sea a nivel local. Cuando digo local me refiero a nivel de cada uno de su país, o incluso si lo queréis extrapolar al resto del mundo. Pero la pregunta es, ¿qué valoración hacéis de este año que estamos dejando atrás?
Y, y en base a esa valoración, ¿cómo proyectáis que va a ser el 2025? Y no me refiero a lo que os gustaría que fuese, sino a lo que penséis en base a los hechos que han acontecido durante este año. Rodrigo, comenzamos contigo. Uy, a ver, primeramente te diré que el año 24 para el Ecuador ha sido un año complejo. Es un año que arrancó con conocimiento que íbamos a tener cortes de energía eléctrica, que íbamos a tener apagones, que había una lucha fuerte contra el crimen organizado. Y comenzamos por el tema de que se declaró estado de excepción, sobre estado de excepción, para algo que se denominó un combate armado interno. A eso puedes sumarle el hecho de que el país ha estado muy convulsionado y hemos tenido varias reformas tributarias que han generado también un poco de incertidumbre, no solamente el cambio tributario, sino la forma como se han ido aprobando. Entonces ha sido un año convulsionado, sin luz, y recién parece que estamos comenzando a ver la luz para cerrar el año. Sí, nos adelantaba la semana pasada Corina, que estuvo con nosotros, que bien la conoces porque participó en ese mismo programa, bueno, que Ecuador había atravesado por un año bastante complejo. Como bien decías, el narcotráfico había sido uno de ellos, los cortes de luz, que no hay visos de mejora. Pero coméntanos un poco sobre, porque tú has sido parte actuante, esa ley animalista que querían implantar, que finalmente no se implantó, pero que parece, por lo que estás comentando, que hay una posible ley animalista 2.0, ¿no? Cuéntanos un poco. A ver, la ley animalista nace en el año 2020 cuando deciden que el Ecuador es el único país del mundo que reconoce a la naturaleza como sujeto de derechos, ¿ya? Y obviamente los humanos tenemos obligaciones. En base a esta premisa, se plantea que una mona amaestrada se le declara maltratada, se la retira a la señora y la Corte Constitucional, máximo ente legislativo del país o interpretador de leyes, determina que los animales como parte de la naturaleza son sujetos de derechos y manda a hacer una ley, pero claro, te dice que los derechos de la naturaleza y los de los animales no son equiparables a los de los seres humanos. La Corte Constitucional es bastante clara en marcar limitaciones. La Defensoría del Pueblo, una entidad que tenemos acá en Ecuador, una institución, arma una ley con grupos animalistas extremos, ¿ya? Exclusivamente entre ellos. Algo pudimos meternos, como digo yo, por la ventana, pero esa es la ley que se fue presentada a la Asamblea Nacional, al Congreso, y se comenzó a tratar. Esta ley obviamente tenía disparates como eh, interés superior del animal, indubio pro natura, tenías, tenía los derechos de los animales por sobre los derechos de los seres humanos en muchos casos, y era una ley evidentemente que la calificamos posteriormente. Realmente la primera fase para mí la veía como un productor, entonces trataba de encontrar en la parte técnica. En la segunda etapa tuvimos una muerte cruzada el 2023 y tuvimos una nueva asamblea para tratar la ley. Y en la segunda etapa de tratamiento pudimos observar que la ley de técnica no tenía nada y que era una ley absolutamente ideológica y antihumana, porque ponía al ser humano por debajo. Entonces comenzamos a trabajar tanto en lo técnico como en lo ideológico y al momento tenemos un informe para segundo debate donde ya se reconocen a los animales como seres sintientes. Personalmente creo que son objetos de protección, no sujetos de derechos, porque no puede haber derechos sin obligaciones, pero ese es un tema ya jurídico de los temas locales, pero ya tenemos una ley que se ajusta mucho más a la sentencia, que marca los límites entre los seres humanos y los animales, reconoce al humano como un ser omnívoro y depredador, porque es lo que somos al final del día, y que consumimos animales. Todavía tenemos un poco el tema de discusión con el tema tradiciones, si cabalgatas, si no cabalgatas, si toros de pueblo, porque el Ecuador
Perdón, Ah, el Ecuador tuvo en el 2011 ya una consulta popular para ciudades, para que los cantones, que los llamamos acá, definan si quieren tener espectáculos cuyo destino sea la muerte del animal, que sería solamente eh, la, la- la práctica taurina a la usanza española. Y ahí sí los cantones se pronunciaron y sobre eso no hay ley que pueda mandar, porque esa es la voz del Supremo, es la voz del pueblo la que ya determinó. En cantones se prohibió, en otros cantones no. ¿Qué se prohibió? La feria taurina con muerte del animal en ruedo. Eso es lo único que se prohibió. Que muchos quieran interpretarle de otra forma es otro tema. Pero como te digo, regresando a la ley animalista, ya lo que se tiene ahorita es algo bastante más equilibrado, bastante más coordinado, con una adecuada clasificación, ya con competencias, ok, animales de compañía, gobiernos autónomos descentralizados, municipios principalmente, animales de trabajo, animales de experimentación, animales destinados al consumo, lo maneja la Agencia de Regulación y Control Zoo y Fitosanitario, lo que tiene que ver con fauna silvestre es Ministerio de Ambiente, y lo que tiene que ver con fauna marina y acuática, tenemos una ley de acuacultura y pesca. Entonces, como que la cosa ya hasta el momento está bastante equilibrado. Todavía hay algunos temas que corregir, pero hemos mejorado. Me atrevería a decirte que le hemos dado una vuelta de 179 grados, porque todavía hay un grado que hay que corregir para llegar al 180. Rodrigo, en base a lo que has vivido, o Ecuador ha vivido, ya que te has centrado allí en Ecuador, en base a lo que habéis vivido, ¿cómo proyectas que va a ser el 2025? No lo que te gustaría que fuese, sino lo que piensas que, según la deriva que lleváis, va a ser. A ver, el último año también ha sido un año de confrontación política y eso se ha acentuado este año. Entonces, ¿qué creo que vamos a tener? Tal vez por el efecto lluvias tengamos menos apagones, pero el problema estructural de los apagones, que es que el monopolio estatal no lo quiere soltar, el gobierno, no creo que vayamos a solucionar lo estructural. Tendremos algunas reformas tributarias, no pensando en cómo mejorar las condiciones de los ciudadanos ni los servicios públicos, sino cómo mejorar y sostener la burocracia estatal. Tendremos confrontación política permanentemente o sea, primero te diría más de lo mismo, pero por otro lado percibo que se vienen, ya hemos visto algunos tintes autoritarios y creo que vamos a tener algo de, me atrevería a decir, y aunque estamos solo entre amigos y nadie nos escucha, algo de persecución política a quienes cuestionen el gobierno. Hombre, no difiere mucho de lo que seguramente vayan a hablar algunos de nuestros compañeros a continuación. Pero antes de terminar contigo y dar paso a los siguientes invitados, por lo que tú estás más cercano, pero si una persona que no está al pie de la noticia de allí de Ecuador, podría entender que lo que se ha presentado con esta primera ley animalista es una ley de máximos, es decir, bueno, vamos con todo, sabemos que algo habrá que quitar y luego, teniendo en cuenta la experiencia que hemos vivido aquí en España, eh, luego supongo que Curtis querrá inferir o querrá indagar un poquito más ahí, es que una ley animalista al final, en mayor o menor medida, lo que va a interferir va a ser la producción de carne y por tanto en el consumo de carne, eh, a burocratizar la producción y la explotación del ganado. Y tú como ganadero seguramente tengas tu opinión sobre eso. No sé si nos puedes dar unas pinceladas. O sea, lo que planteaba la ley desde un inicio era prácticamente la eliminación del consumo de carne a través de prohibiciones y restricciones. O sea, de hecho, tú no podías exhibir un pollo asado, no podías exhibir un cuerpo de un animal, ni crudo, ni cocinado, ni entero, ni en partes. O sea, yo no me imagino cómo puedes ver una paella con un par de camarones, unos langostinos, porque no podías exhibir eso. Entonces, ¿cómo lo consumes? Entonces, llegabas a ese tema, ese tipo de máximas, tal cual como tú lo has mencionado. Ujú. Pero eso también estaba sustentado en este tema de que la naturaleza es sujeto de derechos, ¿no? Y sobre eso todavía creo que vamos a ver muchos temas más, muy inciertos, lamentablemente, en qué interpretaciones le pueda dar la nueva corte.
pero sí creo que la tendencia del extremo animalista para este 2023 va a bajar un poco el tema. Más bien se enfocarán todos en echarle la culpa a la vaca por el cambio climático, que nada tiene que ver la pobre, y presionar por el tema agua y cambio climático. Creo que por ahí va la nueva tendencia de globalista. Pues muchísimas gracias, Rodrigo. Y creo que se la ha dejado votando a José Carlos. José Carlos, vamos contigo. Mencionaba cambio climático, no sé si te suena de algo todo esto, pero bueno, en línea con la pregunta que le hemos mencionado a Rodrigo, ¿qué valoración haces de este 2024 y cómo lo proyectas de cara al 25? Debo entender, David, que estamos hablando en este momento y en este lapso de cuestiones locales del Salvador. No, puedes centrarte en El Salvador si quieres, te sientes más cómodo, o puedes extrapolarlo al resto del mundo, o sea, como tú quieras tratarlo. Bien, ok. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿verdad? Sí, perfectamente. Bueno, yo creo que lo más relevante de este año 2024, o más bien, lo que debería haber sido lo más relevante de este año 2024 es el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos. Creo que no hay evento a nivel global que se le parangone, dadas bueno, en realidad, dadas todas sus características, tanto intrínsecas como extrínsecas, y a nivel sobre todo de consecuencias. Creo que el triunfo de Donald Trump ha significado un golpe al hígado, no mortal, pero sí fuerte y duro, a, a esta deriva globalista que el mundo entero estaba teniendo, porque fue en definitiva una derrota de la ideología, eh, sí, llamémosla así, de la ideología globalista, en toda regla. Eh, no solo porque el triunfador de estas elecciones, Donald Trump, es una persona que no suele estar asociada con millones de razones de peso y fundamentada con esta deriva, sino por el hecho de que la derrota misma fue fruto de un acervamiento, una intensificación de este mensaje. Y que dada esta exacerbación del mensaje globalista, y me refiero con esto a cuestiones como las que recién estamos hablando sobre eh, lo de Ecuador Sí, relacionado con el animalismo. Recordemos solo esa anécdota que puede parecer divertida, pero de la ardillita que el Estado llegó a matar en no sé qué estado y que prácticamente fue un grito de guerra electoral en los Estados Unidos al final, que es un poco fruto de este tipo de cuestiones. El acervamiento de este tipo de mensajes, tanto en términos de ideología de género, de feminismo, de transexualismo, de abortismo que enarboló la candidata Kamala Harris, fue esa misma aceleración, digamos, ese mismo triunfalismo con el que enarbolaban estas banderas, lo que causó esa derrota. Bien, además las consecuencias que se prevén para el futuro en términos de financiación del Estado, de las leyes federales en los Estados Unidos a organizaciones que a su vez financian a otras ONG a nivel del mundo. Creo que eso va a tener un efecto realmente dramático y podemos decir, creo, con bastante certeza y sin exagerar, de que estamos ante un hito histórico en términos de derrota del globalismo, lo cual debe siempre señalarnos, recordarnos y subrayar el hecho de que la decencia, la sensatez, el buen juicio en términos de la naturaleza del ser humano, de la procreación, de la familia, de nuestras relaciones con el mundo animal, que es tan importante, es decir, no se entiende al ser humano sin las vacas, sin los bueyes y sin los toros, no, la, la, así como decía Arnold Toynbee, de que la historia no era inteligible solo desde una perspectiva local o desde una perspectiva que no fuese religiosa, decía Arnold Toynbee. Yo diría también que es ininteligible la historia humana sin los caballos, sin los animales de trabajo y de compañía. Esta relación con los animales, que es tan preciada para el ser humano y para la civilización occidental en particular, ha sido trastocada, desnortada
y desquiciada por el animalismo de la, de la, de esta nueva, digamos, contracivilización globalista que nos quieren imponer. Entonces yo diría de nuevo, perdón, solo para terminar y subrayarle la cosa, de que lo más importante debería haber sido el triunfo de Trump, pero lo que estamos viviendo en estos últimos días, aparentemente, también debemos meter a un segundo evento que es inseparable del anterior, que es la derrota de Biden, es decir, la derrota del mundo globalista, del mundo este normal, entre comillas, actualmente, eh, encarnado en las políticas del Partido Demócrata y de este gobierno último que está de salida. La salida de este gobierno también está dejando huellas impresionantes con la cuestión de Siria, con el prácticamente el exacerbamiento también de la guerra en Ucrania. Es decir, estamos viendo a alguien que no quiere salir del ring después del knockout, sino matando incluso a los referees. Es decir, estamos viendo una derrota y un golpe al hígado de tal magnitud de que el derrotado está actuando como jamás nunca nadie se lo habría imaginado. Es decir, Biden es un tipo que va de salida y está llevando a cabo una serie de acciones políticas que, bueno, tal vez me equivoco, pero que entiendo que nadie pudo haber previsto, con tal de arruinar la entrada y el nuevo orden, digámoslo, por llamarlo de alguna manera, que va a implantar Trump a partir del 20 de enero. La caída de Assad me parece una cuestión impresionante, la crisis de Corea, es decir, desde la caída del gigante, digamos, de lo que parecía imbatible. Yo incluso, a mí me sorprendió la victoria de Trump, yo supuse que todas las fuerzas del Deep State y del Partido Demócrata iban a aplicarle de nuevo un fraude como en el 2020. Así que igual me llevó una gran sorpresa. Lo que nunca me imaginé es que fueran a reaccionar de una manera tan, ¿cómo diría yo? Tan espasmódica. Son como patadas de ahogado. Entonces estamos asistiendo en estos días a una vertiginosa secuencia de eventos fruto de una especie de movimiento sísmico cuyo epicentro está en Washington, fruto de la caída de lo que Biden representa, digamos, porque todos sabemos que Biden, pues no, en sí mismo no es gran cosa, pero sí representa muchas cosas. Habría que preguntarse algún día, vamos a saber, supongo que dentro de unos 100 años, quién realmente decidió que Ucrania podía hacer uso de esas armas en contra de Rusia en las circunstancias que se les actualizó. Dudo que haya sido Biden per se, ¿verdad? Se sabrá después quién estaba detrás de esos hilos. Eso creo que es el punto central. Yendo a El Salvador un poco más brevemente, El Salvador es el país más pequeño del área continental de Hispanoamérica, solo tiene costas en el Pacífico. Y hace 6 años llegó al poder Nayib Bukele, conocido de todo el mundo, quien venía de la izquierda, de pronto se separó de la izquierda. Estoy hablando de la izquierda más radical, ¿verdad? Estoy hablando de aquellos que mataban con tiros en la nuca a los burgueses y a la oligarquía. De esa izquierda estoy hablando. Eh, Él de ahí viene, ganó las elecciones presidenciales con un programa sumamente progresista que hablaba, por ejemplo, de hacer transversal todo el enfoque de género en todas las áreas de gobierno del Estado. Hablaba de la prohibición de la minería metálica porque el medio ambiente tal cosa, el medio ambiente tal otra. Estoy hablando de un programa político que coqueteaba con ciertas causales de legalización del aborto. Ese fue la bandera con la que Nayib Bukele ganó las elecciones hace unos 5 años y pico. Sin embargo, la realidad de las cosas lo fue orillando de una manera, diría yo, incluso misteriosa e inesperada, a posicionarse ahora como uno de los adalides de la ultraderecha a nivel global. Así las cosas, lo resumo así y no voy a explicar más, porque nos llevaría horas. Pero en eso estamos ahorita y acaba de ganar una reelección con un 87% de votos, perfectamente predecidos por las mejores encuestas, y, mami, perdón, por todas las encuestas, tanto las malas como las buenas.
O sea, no estamos hablando de ningún tipo de fraude. 87% del apoyo popular, debido, entre otras cosas, a que acabó con un mal que a todo el mundo le parecía que iba a ser eterno, que era el dominio que las pandillas más peligrosas del mundo, llamada MS-13 y Barrio 18, ejercían sobre el pueblo salvadoreño. Él las aniquiló en cuestión de semanas. Bueno, eso para contar la historia rápido, ¿verdad? Pero las aniquiló, tiene ahorita cerca de 80.000 pandilleros presos en El Salvador. La paz y la tranquilidad han llegado al país y todo el mundo le está eternamente agradecido. Así que creo que tenemos a Nayib Bukele por décadas. Aquí hay muchos ejemplos que uno puede tomar, ¿verdad? Porque siempre recorremos los mismos caminos que la historia nos ha mostrado antes sin darnos cuenta, pero yo pienso, por ejemplo, en el caso Botsuana. Botsuana es el país más rico y más en niveles de desarrollo más altos de África. Es curioso, era uno de los países más pobres. Un país que está aislado de las costas, está un poco al norte de Sudáfrica. Pero ahorita tiene los índices de crecimiento en el PIB, de desarrollo de índice humano, etcétera, más altos de toda África. Ha logrado usar para su propio provecho la minería metálica y minería de otro tipo, como por ejemplo la de diamantes, para provecho del propio desarrollo de Botsuana. Es una cosa extraña porque está en un continente en donde ninguna de estas cosas que aparentemente son tan útiles para los países les ha servido de nada, ¿verdad? Como por ejemplo el Congo, que tiene minería de todo tipo de cosas y el país es pobre. Lo interesante de Botsuana es que ha tenido desde 1960 hasta la fecha una especie de monarquía, es decir, una estabilidad política sin precedentes, en donde su primer presidente, que había sido asimismo primer ministro en tiempos de la colonia británica, gobernó durante 4 veces, se religió 4 veces, eh, sin aparentemente, o sin que quede reseñado ningún rompimiento del orden democrático liberal, digamos. En principio estamos viendo una excelente democracia, sana, entre comillas, pero lo cierto es que este tipo se religió 4 veces y posteriormente a él su hijo, su sucesor, después de cierto lapso de otros integrantes del mismo partido de este presidente, Seret Sekama, se llama, han ocupado el poder, es decir, ha sido una especie de dictadura invisible, por llamarla de algún modo, al estilo Lee Kuan Yew en Singapur, a quien todo el mundo exalta como una gran democracia, pero en realidad Lee Kuan Yew gobernó prácticamente toda su vida, ¿verdad? Era un dictador que guardaba las formas democráticas. Y lo cual le permitió tanto a Singapur como en este caso a Botswana una estabilidad sin precedentes que de alguna manera utilizada de cierto modo en particular, que solo veo que se puede hacer en países como, que solo he visto reproducidos en Singapur o Botswana, una estabilidad tal que favoreció al país. Bien, estamos presenciando en El Salvador algo parecido a lo de Botswana o Singapur. Pues creo que es muy pronto para decirlo, pero por lo poco que ha circulado de tiempo y de lo que hemos visto, yo no despreciaría ni rechazaría esa idea. Mm, Bien, entonces, eh, actualmente en El Salvador, pues parece ser que estamos pasando por los mejores momentos en décadas de un país estable, de un país seguro, una criminalidad impresionante que terminó, aquí no tenemos problemas, somos uno de los países con el índice de inflación más bajos. eh, el- y la gente está contentísima con el gobierno, con niveles de aprobación de la administración del 90% para arriba, pues así de simple. Eh, Siendo que somos un país con bastantes problemas económicos, pero como que estamos escapando de alguna manera, perdón, ya es tercera vez que menciono la palabra, misteriosa, digamos, a los males normales a los que siempre habíamos sido sometidos. Eh, y ambas cosas están ligadas, es decir, la situación del Salvador como país, como administración, digamos, como administración política en nuestro país, de un régimen que aparentemente se está alineando con una ultraderecha dentro de la cual ponen a... Ultraderecha también son términos, no quiero aquí, como decimos aquí en El Salvador, clavarnos en terminología, ¿verdad? Es decir, cuando uso palabras como dictadura o
o no quiero ser así técnicamente precisos, más bien solo descriptivo. Tenemos un gobierno que aparentemente se identifica o lo identifican con la ultraderecha, él mismo se ha manifestado antiglobalista, anti-ideología de género, es algo que creo que es el único país del mundo que lo ha dicho, aparte tal vez de Giorgia Meloni o Víctor Orbán, no sé si hay otros casos. Tenemos un gobierno así y que de alguna manera se alinea, Dios mío, mi castellano está terrible, se encuadra, digamos, se pone en la línea, en esa conjunción planetaria con personas como Milei, a quien deberíamos también considerar como uno de los eventos del año, pero hasta donde recuerdo creo que fue el año pasado, ¿verdad? Pero el hecho es que, y se alinea con la cuestión de Donald Trump. Las relaciones de El Salvador con los Estados Unidos son de alguna manera especiales, pero son nuestro principal socio comercial y por otro lado, más de 1,5 millones de salvadoreños viven en los Estados Unidos. CNN por lo menos dijo de que Bukele, igual que Milei, era uno de los cortos invitados a esa investidura que él va a tener el 20 de enero, Trump, lo cual pues no nos extraña dado esa alineación planetaria que ahorita se está dando. Bien, yo creo que eso es todo lo que tendría que decir al respecto. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Ha sido un repaso ya no solamente a nivel global, con la mención a Estados Unidos y esa reelección de Donald Trump, como el retorno a El Salvador, que bueno, sí es verdad que no sufre los males que pueda sufrir cualquier otra nación, pero como siempre menciona, siempre estáis vigilantes a cualquier desviación que se pueda producir, como esa primera legislatura, como bien comentabas. Vamos a ir con Francisco Lázaro y vamos a ir no sé si lo va a querer centrar en España, que bastante tenemos, o lo va a querer hacer una mención a nivel general. Francisco, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mira, después de haber oído hablar a José Carlos acerca del hito principal a nivel mundial, que es la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, yo no puedo estar más de acuerdo con eso. Y yo creo, considerando ese hecho, pues todo lo demás pues gira en torno a ese acontecimiento. Y de España, pues lo que podemos decir es que aquí ha habido mucho ruido, mucha hojarasca informativa, algún par de tendencias también importantes, pero si yo me pusiera a desgranar ahora mismo todo lo que hemos visto en los informativos, en el periódico, ya sabes, el caso Coldo, lo de Ábalos, lo de las declaraciones de Víctor de Aldama, pues la verdad, yo creo que estaríamos llenando mucho espacio radiofónico y eso no sería de gran interés para el espectador, porque para el oyente, quiero decir, porque no tienen más que encender la radio por la mañana, sobre todo aquí en España, y ya le dan un repaso desde todos los frentes, tanto el oficial, que es Televisión Española. Uy, Televisión Española, ¿cómo está últimamente? De verdad, yo lo veo por las mañanas y no me lo creo. Ya sabía yo que Televisión Española está en manos de los socialistas, pero lo está desde hace muchas décadas. Pero han llegado ya a unos extremos con esos locutores y locutoras que parecen comisarios políticos. Bueno, no quiero aburrir al oyente con este tipo de especulaciones, sobre todo porque pienso que la opinión que vosotros tenéis del asunto coincide con la mía. Es mucho más importante lo que sucede en segundo plano, que es el más importante. Ese triunfo de Trump es algo que a mí me ha tenido en vilo durante meses, sobre todo porque no voy a presumir de analista, pero yo en cierto modo lo veía venir con mis dudas, porque uno dice, es que Kamala va muy bien en las encuestas y tal, pero al final yo me dije, ¿qué son las encuestas? Las encuestas son flor de un día, lo mismo pueden salir bien, pueden salir mal, pueden salir regular, o al final te llevas una sorpresa como la que nos hemos llevado. Pero para mí la situación es la siguiente, tal y como yo la veía incluso antes de las elecciones. Imaginaos, el gobierno Biden, que en realidad el programa de Kamala no era más que una continuación, por mucho que quisiera disfrazarlo de algo novedoso.
toda la causa de Kamala Harris y su jefe Biden estaba hecha a base pues de luchar en esos típicos frentes woke de la corrección política, o sea, el animalismo, el feminismo, el antirracismo, el aborto, todo eso. Pero fijaos en una cosa, son causas muy localizadas, causas que movilizan a grupos muy reducidos de activistas, pero que en el fondo no interesan a nadie, ni siquiera a las personas que supuestamente van a beneficiar. Por ejemplo, pues los homosexuales. Es cierto que todavía hay mucha discriminación contra los homosexuales, pero vivimos en un mundo lo suficientemente ilustrado y sensato como para asumir con naturalidad ese tipo de opciones, ¿no? Y yo creo que eso está muy bien. O, qué sé yo, el aborto. Pensaban que porque Trump había tomado medidas que llevaron a la prohibición del aborto en diversos estados, pues todo el pueblo se iba a sublevar. Pues no, porque al final la gente que en Estados Unidos necesita trasladarse de un estado a otro para interrumpir el embarazo, pues son relativamente pocos, no suficientes como para desencadenar un vuelco electoral. Y con ese tipo de causas que en el fondo son muy elitistas, porque no se olvide, parece que los demócratas, los socialistas en España y todos estos círculos progresistas como que están a favor del pueblo y del obrero, pero en el fondo son profundamente elitistas y lo que ellos opinan, pues bueno, mete mucho ruido en prensa, en los medios, pero en el fondo no interesa a la gente normal. En cambio, Trump, desde que comenzó su campaña y mucho antes, lo vio de manera diferente. Dijo, ¿qué es lo más importante aquí? ¿Todo esa hojarasca mediática o los problemas de fondo? La economía. ¿Cómo llega el hombre normal a final de mes? El miedo que tenemos todos en Estados Unidos desde la perspectiva de ellos, pues a la competencia china o lo que sea. O sea, en otras palabras, economía. Si Biden hubiese repasado un poco las campañas de Clinton hace 30 años, se habría dado cuenta de dónde estaba el meollo de la cuestión. Trump, de una manera lenta, pero muy firme y sin insistir demasiado en ello, puso el énfasis no solo de su campaña, también de su pre-campaña y todos sus discursos en la cuestión económica. O sea, economía, que es el tema fundamental contra todo el ruido mediático y las florituras progres. Y al final, no es una sorpresa. Hemos visto como Trump no solamente ha ganado, pero además por un margen bastante amplio. Y como este margen es muy decisivo, no es el 50-50 de 2016 y 2020, pues ¿qué ha pasado? Que se ha debilitado toda esta actividad, este activismo político, estos enfrentamientos, porque no tiene sentido con una situación de victoria tan clara. Y hemos visto a un Trump que es distinto al de otros tiempos. Es un Trump mucho más moderado y esto no es un cambio, es simplemente una variación de las circunstancias, porque si Trump era hace años un personaje tan controvertido, tan mediático, tan estridente, es porque le atacaban mucho. Ahora le dejan tranquilo y vemos a un Trump que, bueno, sigue siendo un presidente populista, pero también emerge su parte de político profesional y sensato, y es lo que estamos viendo en el periodo en funciones. Biden todavía es presidente, pero estamos viendo ya se están anticipando tendencias del 25. En este sentido, yo diría que el 2024 es un año de transición y que los cambios los vamos a ver en el 25. Y también José Carlos ha citado a Milei, lo cual a mí me ha regocijado sobremanera, porque yo siempre lo dije desde el principio. Este año ha sido decisivo para Milei, porque aunque fue elegido el año pasado, pues en este año es cuando han tenido lugar pues las actuaciones de su gobierno, principalmente la lucha contra la inflación. Yo sabía que lo de Milei iba a salir bien, porque después de 80 años de justicialismo y de regímenes peronistas, la Argentina ha entendido que es que no puede ser. O haces una cirugía radical
o vuelves otra vez al pasado y otro periodo de 20 años y después otra vez a empezar. Tarde o temprano todo llega a su fin y el caso Milei está en esta línea. Y yo creo que este año ha sido muy decisivo. Todo el mundo a principios de año pues estábamos pensando si Milei no lo consigue en este año, no consigue dominar la inflación por lo menos, se ha centrado en una cosa, lo ha hecho bien, entonces apaga y vámonos, pero lo ha conseguido. Y a partir de ahora todo irá cuesta arriba. Yo creo que la Argentina va a experimentar un cambio muy importante en el 25 y lo que se adivina en torno a la victoria electoral de Trump, pues también no voy a decir que va a cambiar el mundo por completo, pero sí que va a tener una influencia muy grande en la evolución de la economía, la sociedad y la geopolítica durante los próximos años. Y, amigos míos, al lado de estos cambios que suceden en ese segundo plano del que os hablaba, más allá de las fronteras españolas, pues qué puedo decir de todo lo que vemos aquí, la agonía del sanchismo, esa ratiña constante, la batalla judicial, que si el novio de Ayuso, que si todo este cieno que se está acumulando en torno al presidente del gobierno y pese a ello resiste porque hay que ver lo que cuesta destronar a Sánchez. Pues todo eso, si lo consideramos con los hechos de relevancia mundial, como Donald Trump, Milei, la guerra de Ucrania, ahora la crisis de Siria, que eso también merecería un programa aparte, y el ascenso de China, en España lo único que tenemos es una hojarasca informativa barrida por el viento y nada más. Y yo me alegro mucho de que José Carlos, pues eso, te tengo que decir que me has hecho feliz simplemente poniendo ahí, centrando el cambio del 2024 a nivel mundial en los fenómenos Donald Trump y Milei. Y nada más, señores. Muchísimas gracias, Francisco. Sí, tanto José Carlos como Francisco se han alineado con otros invitados que tuvimos la semana pasada que mencionaba como hito importante del 2024 la reelección de Donald Trump, no solamente por el hecho de ser elegido, sino por la deriva que pueda tener en ciertos conflictos a nivel mundial, Israel, Ucrania, Siria, etc. Pero también es verdad, y vamos a ir con Ricardo, que Corina Dávalos puso y mencionó varios acontecimientos y a nivel negativo mencionó uno de ellos. Corina Dávalos es de Ecuador, pero ha vivido tiempo aquí en España y hablaba a nivel negativo de cómo un gobierno no solamente no ayude a su pueblo cuando verdaderamente lo necesita, sino que además pone todas las trabas posibles y lo centraba en lo ocurrido en la Comunidad Valenciana. Ricardo, tú como, no sé si estás de acuerdo o no, pero bueno, ¿cuál sería tu valoración de todo este 2024 y de cara al 2025? ¿Cómo lo proyectas? Ricardo, Ahora me escuchas. ahora. Decía que yo coincido plenamente con todo lo que se ha mencionado a lo largo de esta primera parte del programa. Me vais a permitir que ¿Sí? yo comience un poco por el análisis a nivel local, Ujú. poniendo en consideración pues esto último que acabas de decir, cuando un gobierno se pone en contra de los ciudadanos a los que se supone que representa, pues nos encontramos en una situación como la que estamos ahora mismo en España. Hay que recordar que vamos a comenzar el año con más subidas de impuestos. Iba a decir con subidas de impuestos, pero no, con más subidas de impuestos. Hay que recordar que terminamos el año con el incumplimiento de la promesa hace apenas unos días a los enfermos de ELA de que se les iba a dotar de dotación presupuestaria para paliar su penosa enfermedad y para ayudarles a seguir viviendo. Eso no se va a cumplir. Hace menos de 24 horas, mi amigo Jordi Sabaté Pons, con el que me comunico habitualmente, se mostraba indignado, a la par que decepcionado por este hecho y pedía perdón por haber creado falsas expectativas a todos aquellos que pensaban que con la aprobación de la ley ELA se iba a solucionar el problema,
cuando la realidad es muy distinta, y es que se han dado como mínimo un plazo de 12 meses para dotar de presupuesto a la ley, con lo cual durante esos 12 meses aquellas personas que estén pasando por la penosa situación de esa enfermedad, pues van a estar con una mano delante y otra detrás como han estado hasta ahora. Y estos son solo ejemplos de lo que estamos sufriendo en España, de un gobierno inmisericorde que es fruto, y yo siento ser tan insistente porque lo digo habitualmente, pero tengo que volver a referirme a esto. Es fruto del régimen del 78, del malhadado régimen del 78 y de una constitución que nació como papel mojado y que ha derivado en algo que todo el mundo intenta salvar, pero que en este momento, 40 y muchos años después, nadie sabe exactamente bien para lo que nos sirve a los españoles. Así que a nivel local, más allá de esa hojarasca informativa que bien describía ahora mismo Francisco, en la que tiene toda la razón, en ese punto habría que centrar el balón en los medios de comunicación generalistas hipersubvencionados que viven por y para el servicio del presidente o del gobierno de turno. Por desgracia, en España sufrimos eso desde hace muchísimos años, no solo desde que está Pedro Sánchez en el gobierno, sino ya desde hace muchos años antes. Y por desgracia, lo que nos viene por delante en España, ahora aclararé por qué digo en España, lo que nos viene por delante en España para el año 2025, yo creo que va a ser más de lo mismo. Yo tengo la sensación, y esto no es información, es opinión, no es información, que vamos a tener Sánchez hasta el final de la legislatura como mínimo. Eso si tenemos la suerte de que se vuelvan a producir elecciones democráticas en este país, cosa que yo personalmente a día de hoy pongo en duda. Dado el tamaño de la jeta de esta gente, que a pesar de que los escándalos de corrupción se multiplican y se acumulan uno encima del otro, nadie es capaz de dimitir y nadie es capaz de asumir una sola responsabilidad a nivel gubernamental. Eso unido a que la sociedad española transita por un sueño eterno en el cual nadie parece reaccionar ante los desmanes de sus gobernantes y de la casta y de la clase política que sufrimos, pues eso lleva a que estemos abocados a sufrir al menos, y ya hablando solo del 2025, un año más de travesía por el desierto, en la que nos seguirán dando palos sin piedad y sin conmiseración a nivel económico, porque hay que mantener el sistema, un sistema que está podrido desde la base en España, pero hay que seguir echándole carbón a la hoguera para que siga ardiendo. Y ese carbón va en forma de dinero que ponemos entre todos los españoles. Eso en España. A nivel global estoy de acuerdo en que el 2024 ha sido un año de transición. Estoy totalmente de acuerdo en que la noticia más sobresaliente es la victoria de Trump, que muchos queríamos, pero que no teníamos la seguridad ni la certeza de que se fuera a producir, porque ya hemos vivido situaciones en el 2020, ya sabemos todos lo que pasó con el fraude electoral que hubo en Estados Unidos, y que aquella noche electoral del mes de noviembre, pues todos nos despertamos con una abrumadora victoria, y el tamaño de la victoria, como decía Francisco, es importantísimo para poder valorar posteriormente las acciones del gobierno de Trump. Es importante que haya comenzado con una victoria electoral tan abultada como la que todos queríamos, pero que no teníamos ninguna certeza sobre ella. Y más allá de eso, más allá de que el 2024 haya sido un año de transición, yo creo que hay varios factores a tener en cuenta, ¿no? Para analizar esa transición de cara al 2025. Por un lado, Milei. Milei, que a lo largo del año 2024 pues ha tenido la oportunidad de implementar esas políticas económicas que poco a poco van sacando a Argentina del pozo sin fondo en el que estaba sumido. También ha sido un año de transición para Argentina. En El Salvador, está aquí José Carlos, creo que también ha sido un año de transición, porque quizás a través de la reelección de Bukele también ha tenido la oportunidad de desarrollar esa legislación de seguridad ciudadana
que tanto bien ha hecho a El Salvador y que les tiene ahora mismo en una situación pacífica y económicamente, pues también no boyante, porque El Salvador tiene muchos problemas económicos, pero que sí transiciona hacia una situación mucho mejor que la actual. Y en cuanto a Estados Unidos, pues exactamente lo mismo, con un Biden que se aferra a su posición de poder y que así lo está demostrando en los últimos coletazos. Decía mi abuela en paz descanse que no hay nada más peligroso que un animal herido. Pues en este caso Biden sería el animal herido y los últimos coletazos que nos quedan hasta que Trump se haga con la batuta de la orquesta, pues van a seguir siendo como hasta ahora, bastante peligrosos y bastante polémicos. Y si nos fijamos, tanto en Argentina como en El Salvador, como en Estados Unidos, estos tres ejemplos que hemos utilizado a lo largo de esta noche, pues ha sido para cada uno en su terreno, Argentina en el lado económico, El Salvador en el lado de la seguridad y Estados Unidos en el lado puramente político, pues ha sido un año de transición. ¿Qué nos espera en el 2025? Pues hombre, yo personalmente, si tengo que volcar una esperanza, pues espero que sea la del afianzamiento de esta transición a nivel económico en todos los aspectos en Argentina, en El Salvador, que realmente evolucione bajo un control estricto, porque sí que es cierto que habéis mencionado en un par de ocasiones que a Bukele hay que controlarlo. No se ha dicho tan abiertamente, pero yo creo que sí, yo considero que sí, que es necesario un control de una figura tan pujante y con tanto apoyo a nivel ciudadano, eso es muy peligroso y hay que controlarlo muy de cerca y hay que hacerle un marcaje al hombre muy de cerca. Y en lo que respecta a Estados Unidos, simplemente dejar evolucionar a Donald Trump. Como ha dicho Francisco, Donald Trump es un animal político que se adapta a las circunstancias que le rodean. Y cuando Donald Trump se siente atacado, ataca y cuando no se meten demasiado con él, pues normalmente reacciona de una manera bastante coherente y aplica unas políticas bastante lógicas. Y simplemente hay que dejarle actuar. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabéis lo que pasa? Que uno desde España ve el panorama en países como Argentina, como El Salvador y como Estados Unidos, y a mí personalmente se me cae el alma a los pies. Porque yo tengo dos hijos, una niña de 7 años y un hijo de 3, y veo el panorama de color sobaco de grillo que tenemos en España. Y me da una profunda pena y una profunda lástima que los españoles no seamos capaces de salir de ese pozo por nosotros mismos. Y ahora ya no hablo de los políticos, porque yo en la clase política no tengo ningún tipo de esperanza depositada. Hablo de la gente de la calle. La gente de la calle, como decía al principio de mi intervención, está transitando por un sueño en el que mientras tenga 5 euros en el bolsillo para irse al bar a tomar una cerveza, parece que en España no pase nada. Los escándalos se acumulan uno encima de otro, como capas de mantas sobre una cama, y un escándalo tapa el escándalo del día anterior. Y aquí no pasa absolutamente nada. Los enfermos de ELA se van a morir durante estos 12 meses que quedan hasta que a alguien se le ocurra poner un euro encima de la mesa para poder salvarles la vida. Y aquí no va a pasar absolutamente nada. El 1 de enero nos van a meter otro estacazo a impuestos y aquí no va a pasar absolutamente nada. Y suma y sigue. Es la circunstancia que tenemos los españoles, que yo no sé qué diablos nos pasa, que no somos capaces de cambiar esta situación por nosotros mismos. Y es una triste pena ver cómo la oposición en nuestro país ni es oposición ni actúa como tal. Porque cuando se supone que tendría que estar llamando a la gente a tomar las calles para hacerse con el control de nuestro país, lo único que hace la oposición, y cuando hablo de la oposición hablo del Partido Popular y de Vox, por añadidura, no hace más que convocar manifestaciones de 12 del mediodía previas al Bermú, en la que llevan un DJ que parece una chocolatada de charos clasistas y que poco tiene que ver con ningún tipo de protesta ciudadana. Y cuando se dan situaciones como la que se ha dado en Valencia, todo el mundo se echa las manos a la cabeza y se mesa los cabellos, cuando en realidad lo que ha pasado en Valencia es algo que se podía prever tranquilamente. Hablo del abandono de los políticos, ¿eh? No de la tragedia en sí, sino del abandono posterior de la clase política, de toda la clase política, sin excepción alguna, hacia los ciudadanos de Valencia. A mí
se me cae el alma a los pies de nuevo al ver cómo van pasando los días, van pasando las semanas y Valencia ya ha dejado de ser noticia. Yo recuerdo de haber hablado esto contigo, David, y de haberlo hablado también en otros medios de comunicaciones con los que colaboro habitualmente. Desde el primer día dije, ojo, porque en cuanto pase un poquito de tiempo, Valencia va a dejar de ser noticia y a nadie le va a importar lo que pase en Valencia. Y es exactamente así como está siendo. Lo vivimos en su día en La Palma con el tema del volcán, que cuando ya dejó de ser interesante la noticia, ya nadie miraba para allí, y a día de hoy hay muchos palmeros que siguen viviendo en contenedores y en barracones, y va a pasar exactamente lo mismo con los valencianos. Los valencianos a los que no les está llegando ningún tipo de ayuda, por mucho que diga el gobierno de España, lo único que les ha llegado hasta ahora han sido ayudas del Fondo de Compensación de Seguros, que no dependen del gobierno, pero las ayudas del gobierno no han llegado y hay que recordar que esas ayudas que van a llegar van a ser en forma de préstamos que los damnificados van a tener que devolver, pues como ya han pasado varias semanas y ya no es interesante la noticia, ya no es noticiosa, valga la redundancia y el palabro, pues ya todo el mundo se ha olvidado de Valencia. Y resulta que yo que estoy en contacto con Valencia a diario, porque tenemos, desde el pequeño partido en el que yo milito, tenemos varios proyectos en marcha allí de ayuda a los damnificados, pues resulta que ahora es cuando más necesitan la ayuda. Ahora es cuando más brazos se necesitan, ahora es cuando más recursos se necesitan, porque hay que acordarse de que las casas que se han destruido hay que reconstruirlas y eso vale una pasta. Y nadie está poniendo un solo esfuerzo en eso. Y cuando hablo de nadie, hablo del gobierno local, del gobierno regional de Valencia y del gobierno nacional, al que le ha importado muy poco la situación de los valencianos desde el primer momento y estoy seguro de que les va a importar cada vez menos a lo largo del año 2025. 2025 va a ser un año muy duro para España y para los españoles, a pesar de que muchos no lo quieran ver o muchos miren hacia otro lado o hagan la táctica del avestruz y escondan la cabeza bajo tierra. Va a ser un año muy duro, especialmente porque vamos a sufrir la defensa de un gobierno acosado por la corrupción y esa defensa, digo que la vamos a sufrir, porque la vamos a sufrir en forma de ataque, porque el socialismo y la izquierda solo sabe defenderse atacando. Así que lo que vamos a sufrir a lo largo del año que viene con el panorama a nivel judicial que le espera a Sánchez, familia y amigos, va a ser un ataque desde todos los frentes a todos aquellos que osemos levantar el dedito para decir, mire, usted es un corrupto y se está gastando el dinero de los españoles en meretrices y farlopa. Y es que se puede decir de una manera más suave, pero es que sería ocultarle la verdad, en este caso, a los españoles. Y por desgracia, como en los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones como es este y alguno más, algún pequeño digital y algún medio que sobrevive por sus propios esfuerzos en España, por lo demás, el discurso en España ya está establecido y no se va a poder cambiar, por desgracia. Así que no sé, hace unos minutos leía en redes sociales que la intención del gobierno de cara al año 2025 es que todas aquellas personas, ya sean medios de comunicación o personas privadas, que difundan un bulo a través de redes sociales, que defiendan un bulo, quiere Bueno, decir que ellos consideren que es un bulo. que el gobierno considere que no le gusta lo que dices. Van a estar obligados a hacer una rectificación en la propia red social. O sea, Ujú. en la cantidad de comisarios políticos que se van a crear para llevar el control de las redes sociales en España va a ser brutal. Y ese es el panorama que tenemos en España, mientras que en el resto de países que estábamos mencionando hasta ahora, pues ese año de transición, que es del que estábamos hablando, pues tiene al final de ese camino pues un horizonte venturoso y un horizonte luminoso. Al menos esas son las intenciones. En España, sin embargo, parece que llevamos el camino contrario. Pues así es, amigo. Lo decía José Carlos, hablaba de Botswana. Yo creo que hasta en Botswana, si el presidente de Botswana tuviese imputada a su mujer, a su hermano, a sus ministros y todo apuntase hacia él, dimitiría hasta en Botswana. Aquí nada, aquí en España aquí nadie dimite y lo que pierde todo, lo que comentabas.
Bueno, yo creo que hasta en cierto punto ya llegamos a entender que no un socialista no dimita a la oposición ni está ni se le espera. Pero como decía un oyente, si os parece luego ya en el segundo bloque lo tratáis, ¿qué necesita el electorado español para votar una alternativa diferente a lo que viene siendo este bipartidismo saliente del régimen de 78? Pero bueno, eso lo vamos a dejar, si os parece, para el segundo bloque, porque yo creo que hemos ocupado bastante espacio en este primer bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a dejar un tema musical. Pero no olviden que nos vais a poder encontrar en la página web de estudio593radio.com, en Twitter, @estudio593radio, en Telegram o en la cuenta de Twitter del programa, @la imaginaria DRG. Y no olvidéis que Estudio 593 Radio está premiando vuestra fidelidad. Como muy sencillo. Lo primero de todo es que hay que entrar en la página web. Lo segundo es que hay que inscribirse. Y a partir de ahí, por ejemplo, hay que escuchar todos los programas y ganar premios demostrando vuestra fidelidad. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en La Imaginaria, transmitiendo a través de Estudio 593 Radio. Ya sabéis, la radio que se destaca. Muchísimas gracias por llegar a este segundo bloque, cuando son las 12 menos cuarto aquí en España. Continuamos con esta Imaginaria. Y ya sabéis que una vez que llegamos a este segundo bloque, toca ceder los mandos de la nave a nuestro amigo Curtis. Curtis, por favor, todo tuyo. Gracias, David, muy amable, escuchando con mucha atención las intervenciones de nuestros panelistas en el primer segmento, donde obviamente ellos han tenido pues a bien darnos sus valiosas opiniones, sus puntos de vista con relación pues lógicamente tanto a los acontecimientos que se han dado, principalmente tanto en el ámbito local de cada uno de los países de nuestros panelistas, como también en el ámbito internacional, ¿no? Hechos que incluso son muy conocidos para muchas personas, pero que probablemente no necesariamente sean muy bien analizados, ¿no? Y esto estamos haciendo el día de hoy, en la tarde y noche de hoy, gracias al aporte de nuestros valiosos invitados. En ese sentido, tomando en cuenta un poco la dinámica que habíamos utilizado en el programa anterior, porque recuerden ustedes que en este caso esta es, digamos, la segunda parte de este análisis retrospectivo que estamos haciendo, quisiera hacer una pequeña variación, porque en la semana pasada tuvimos la oportunidad de preguntarles a nuestros invitados acerca de cuáles considerarían que son para ustedes, pues lógicamente los aspectos más importantes o los hechos más importantes que podríamos destacar. Ahora, yo lo que quisiera es variar un poco esa pregunta, planteándoles la siguiente interrogación. ¿Cuál creen ustedes que puedan ser los dos aspectos fundamentales a nivel local, es decir, de sus países, y también dos aspectos fundamentales a nivel internacional, que como deseos, como propósitos de mejoramiento, quisieran ustedes que ocurrieran? ¿Sí? O sea, desde su punto de vista, ¿qué cosas pensarían ustedes que deberían ser importantes que en este próximo año 2025 que está por venir puedan cambiar, puedan mejorar, tanto en el ámbito local de sus países
como en el ámbito internacional? Tal vez una pregunta un poco capciosa, pero sería muy interesante poder escuchar sus criterios con relación a estos temas. Incluso podría ser un tema muy positivo, porque generalmente siempre hablamos de noticias malas, pero ahora quisiera ponerles el reto de que hablemos un poco de noticias positivas, de expectativas positivas, de qué es lo que ustedes esperan para este próximo año a nivel local y también a nivel internacional. Vamos entonces empezando en el mismo orden que habíamos tenido la oportunidad de intervenir en la primera parte, de tal forma que le cedemos el micrófono a Rodrigo Gómez de la Torre. Rodrigo, te escuchamos. Curtis, muchísimas gracias. A ver, yo creo que eh, primero no puedo desconocer o desmerecer todo lo que se ha dicho. Coincido plenamente con el caso de Bukele. Bukele nos ha dado un ejemplo de cómo pacificar un país y limpiar un poco de mafias, y lo ha hecho brillantemente. Pero coincido también con Ricardo en el tema, o me parece que fue Ricardo, que mencionaba que el poder necesita controles. Bajo ningún concepto podemos dejar, por más bueno que sea el presidente, que en términos equinos, en términos hípicos, que se desboque cuando el caballo pierde control y el jinete ya no lo controla. Eso es peligrosísimo. Necesitamos empoderar a la sociedad civil. Necesitamos recuperar esa sociedad civil que bien se la menciona en muchos lados. Nos hemos mal acostumbrado como sociedad civil a salir a una manifestación porque hay sándwich y cola, porque hay un DJ o porque hay algún espectáculo adicional. Termina el espectáculo y la actitud de la sociedad civil se queda pausada. Entonces ahí yo creo que quienes estamos haciendo opinión permanente el deseo es no nos callemos nunca. Puede ser que le incomodemos al gobierno de ahora, al de mañana o al de anteayer. Da igual. Pero no podemos silenciarnos. Y creo que los ejemplos que se han dado en el combate para la inseguridad, en el caso de El Salvador, los ejemplos que se han dado en el tema económico en Argentina. Y yo recuerdo cuando me entrevistaron sobre Milei, y yo decía, tengo miedo que su frontalidad le lleve a perder las elecciones, porque estamos con pueblos acostumbrados nos gusta oír lo bonito, no nos gusta oír lo feo. Y Milei tuvo una campaña muy agresiva con la motosierra y con su forma de ser misma. Y creo que eso de ahí son ejemplos que debemos aprovecharlos para promocionarlos en otros países desde sociedad civil, porque no vamos a esperar que ningún político quiera parecerse a otro. Acá en Ecuador estamos en proceso electoral. Tengo uno que nadie sabe de dónde salió, que se considera el Milei ecuatoriano. Y cuando tú le escuchas, quiero que todo cambie para que todo quede igual. Dios no quiera. Tengo otros que quieren ser el Bukele. ¿Por qué no pueden ser ellos mismos planteando un programa claro, preciso y transparentándolo? Creo que eso es lo que necesitamos. Y en el caso ecuatoriano puntualmente, como les mencionaba, considerando que estamos en año electoral, 9 de febrero y estamos en elecciones, ¿cuál es mi sueño? Que el ciudadano que llegue a votar vote por quien quiera votar, no por el menos malo, y que se haga responsable de ese par de segundos que le toma rayar la papeleta y no esté 15 días más tarde diciendo, ay, qué barbaridad, el que ganó no quería yo, porque no leyó el programa o no lo escuchó o no le dio tiempo. Creo que para mí está eso en general, porque esto aplica a todos los países. Recuperar la sociedad civil es lo fundamental y el empoderamiento de la misma. Muchas gracias y pues se nos viene un 2025 y una Navidad previamente. Así es, Rodrigo, realmente esa clase de deseos, realmente nosotros en general vamos sintonizando mucho con esa situación, ¿no? Por el hecho lamentable de que la clase política ha defraudado y sigue defraudando a la gente en todas las latitudes del mundo, ¿no? Es muy lamentable. Lo que esperaríamos es que vayamos cambiando ese círculo vicioso por un círculo virtuoso, ¿no? Tal como tú lo mencionaste, ejemplos como el caso de Milei debería ser algo que se replique en todo nivel y que la gente comience a entender y educarse mejor en el ámbito político y en el ámbito social, porque lamentablemente la falta de educación
nos ha llevado a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Muy bien, vamos entonces con la opinión de Francisco Lázaro. Francisco, te escuchamos. Parece que estás con tu micrófono deshabilitado, Francisco, por favor. Disculpen, ya estoy de vuelta. Curtis, nos pides que señalemos dos aspectos, uno a nivel local y otro a nivel más general, que implicasen pues una perspectiva de mejora en el mundo. Bueno, a nivel local yo voy a proponer lo siguiente. Dentro de lo malo y de lo catastrófico que ha sido el suceso de Valencia, la Dana, como la llaman ahora, pero que en mis tiempos se llamaba Gota Fría, esta catástrofe, no nos damos cuenta de ello, pero ha desencadenado una crisis institucional, una crisis de confianza en las instituciones, no solamente de la Comunidad Autónoma de Valencia, sino también del Estado. Es decir, ha habido una catástrofe en una zona relativamente localizada, que son pues, varios pueblos. Y después de un mes y medio todavía la gente se las tiene que valer por sí misma. Están paleando barro, no hay ayudas. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está toda esta inmensa estructura que tenemos de burocracias, de ministerios, de comunidades autónomas, de organismos, de empresas públicas? No han aparecido por allí. Esto al ciudadano le ha descolocado mucho, le ha hecho pensar, ¿para qué estoy pagando mis impuestos? ¿Solamente para que una casta de políticos tenga sus coches oficiales, sus aviones, para financiar ONGs que vete a saber lo que están haciendo por allí? Pero yo estoy pagando un estado del bienestar, pero a la hora de la verdad, cuando sucede algo, me tengo que sacar las castañas del fuego. Eso está calando hondo no solamente en Valencia, sino en toda España. Y yo creo que de aquí va a desembocar una tendencia de desgaste definitiva del gobierno de Sánchez. Hasta ahora ha sido siempre lo mismo. Sánchez, desde que llegó al poder, con una performance electoral que siempre ha sido bastante precaria, y las últimas elecciones son ya de escándalo. Perdió las elecciones, pero sigue gobernando. Es como si fuera un presidente vitalicio. Pero después de lo de Valencia, yo creo que esto marca una divisoria, es decir, no vamos a ver cómo mañana se cae el gobierno de Sánchez, pero sí vamos a ver un desgaste por una crisis de confianza que ha provocado en el público esta catástrofe. Y esto, a pesar de que el año 25 va a ser muy difícil, como ha dicho Ricardo, y yo coincido plenamente con él, pues al final ya veremos cómo de todo esto si resultan cambios. Y ya veremos si son buenos o malos. Pero yo creo que el hecho mismo de que se vaticine un cambio, eso ya es una buena señal. Y luego a nivel internacional, pues me vais a permitir que yo señale un suceso que todavía no se ha producido, pero que de llegar a tener lugar, pues sería muy beneficioso para la estabilidad económica, política y social del mundo. Consideradlo como mi aportación original a este programa. Siempre se está hablando de la guerra comercial entre China y Estados Unidos. Y claro, si se llega a la guerra comercial con un aumento de los aranceles tan brutal como el que plantea Donald Trump, como el que planteaba en campaña y en algunos círculos se sigue planteando, pero que yo creo que no es más que un argumento de presión. Si se aplicaran esos aranceles, sería catastrófico, porque China tiene un arma formidable, un arma que es mucho más fuerte que ninguna otra en el mundo y que si la despliega, pues ahí todo el mundo se va a fastidiar. Y ese arma es la devaluación del yuan. Si a China le aplican esos aranceles tan brutales, China devalúa el yuan e inunda a todo el mundo de mercancías baratas que pasen por encima de las barreras arancelarias. De hecho, los negociadores internacionales, empezando por la Casa Blanca y también la Unión Europea, lo que plantean es que China revalúe el yuan, su moneda, para que de esta forma pueda entrar en acción el gran cambio que se está
planeando pues de hacer que China deje de ser una fábrica de mercancías y de artículos baratos para movilizar el enorme potencial de su mercado interno para que potencie su demanda por la vía de una revaluación moderada de su moneda, y eso tendría efectos muy beneficiosos en todo el mundo. Y además es perfectamente posible porque los chinos llevan 30 años ahorrando y tienen una capacidad adquisitiva acumulada que es tremenda. Yo creo que si las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China tienen éxito y el gobierno de Pekín decide al final revaluar el yuan, pues eso va a ser muy bueno para el mundo y vamos, es mi esperanza de que tal cosa suceda y no se tuerza. Por lo tanto, esa sería mi escenario de mejora a nivel mundial. No está en nuestras manos que se produzca o no. Eso depende pues, de la pericia, de la sensatez de los negociadores. Pero yo creo que con Donald Trump en la Casa Blanca, las posibilidades de un acuerdo beneficioso para todo el mundo son mucho mayores que las que existirían de haber ganado Kamala Harris las elecciones. Sin duda alguna, y tú has dicho una gran verdad, ¿no? Yo pienso que también desde ese punto de vista es una gran oportunidad que existe o va a existir en este próximo año 2025 para que comiencen a cambiar muchos aspectos, en especial de la política económica y geopolítica mundial, ¿no? Estaremos a la expectativa y es muy claro el análisis que has hecho. Gracias, Francisco. Vamos con la aportación de José Carlos Parada desde El Salvador. José Carlos, te escuchamos. Parece que está sin micrófono. Ahí sí, Ahora ya sí, te ¿verdad? tenemos. Perfecto. Bien, bueno, con respecto a El Salvador, aunque eso también se aplica a otros lares, eh, yo creo que todas estas cuestiones, estas oportunidades, digamos, de las que hemos hablado ahora, se presentan también como unos desafíos para pensar en el día después, me refiero. Por ejemplo, Estados Unidos, bueno, ganó Trump, más o menos nos hacemos una idea de por dónde van a ir los tiros, más o menos de una que otra manera aplaudimos cómo va la cosa, en el caso de Milei igual, en El Salvador pues yo ya mencioné lo que tenía que decir, pero creo que es momento y es el momento adecuado de pensar, ajá, ¿y después qué? Después de Trump, ¿qué? Porque él solo va a durar 4 años en el cargo, a menos que decida reelegirse, cosa que no es imposible, ¿verdad? Si bien es cierto tenemos para años de Nayib Bukele, pues igual habría que pensar en el futuro a posteriori. Cuando uno no piensa en esto, en el futuro, en lo que viene después, sucede lo que se le sucedió a Portugal, ¿verdad? Después de la muerte de Oliveira, de Salazar. Todo se hundió. O después de la muerte del caudillo en España. Todo se hundió y vino la transición y nadie pensó en qué iba a suceder después. O por lo menos no lo pensó de modo adecuado, ¿verdad? Porque si todas las esperanzas de lo que iba a suceder después de Franco era otra vez la apuesta por un personaje, como era el caso de Carrero Blanco, pues igual ya vimos cómo terminó. Eh, en Chile sí se tomó un poquito más la molestia de preguntarse qué va a venir después de lo que aparentemente era algo que estaba solucionando muchas cosas, que fue el caso de Augusto Pinochet. La constitución, de alguna manera, que todavía está vigente y que nadie por el momento quiere cambiar, digo, perdón, me refiero, la población chilena no la quiere cambiar, de alguna manera garantizó estabilidad en ese posterior. Y en El Salvador, por ejemplo, para ser concretos, eh, ya estamos pensando en ese después, que puede ser dentro de 40 años, puede ser dentro de 20 o puede ser dentro de uno, nunca se sabe, pero por eso es el momento del año 2025 para pensar en eso. Y por eso estamos trabajando activamente en la conformación de un movimiento, de una estructura que de alguna manera galvanice la sensatez, la decencia, el sentido común alrededor de principios como la defensa de la vida de los inocentes, la propiedad privada como eh, derecho natural arraigado en la solidaridad humana, dicho sea de paso. No creemos en El Salvador, en Unámonos, que es la organización a la que pertenezco, de que la propiedad privada esté arraigada en el egoísmo
humano, no somos de ese derrotero, digamos. Principios como la patria, el amor a la patria, a la soberanía, a la familia natural, etcétera. Es necesario ir galvanizando, como bien lo mencionó, no sé si Ricardo o Francisco, eh, o Rodrigo creo que habló de fortalecer a la sociedad civil. Creo que la sociedad civil, bueno, yo creo que los tres hablaron de eso, eh, en atención a lo que había que, algo así que no terminé de entender y creo que será tema de otro programa, cómo ponerle barreras al campo, cómo controlar, entre comillas, a gente como Milei o Nayib Bukele o a Trump, ¿cómo se le puede controlar? Digamos, los eh, insisto, creo que eso es ponerle barreras al campo. Se desarrollarán como se desarrollen. Es decir, no tenemos mucho que hacer al respecto, pues. Sin embargo, la salida que dicen de que hay que fortalecer a la sociedad civil me parece una cosa que es sensata, que es necesaria, y por eso hay que fortalecer las cosas de tal manera que la deriva que actualmente se lleva a cabo en el sendero de la sensatez, como es el caso de Argentina, creo, estoy convencido que El Salvador también, y en el que aparentemente va a seguir Estados Unidos, debe de alguna manera, no debemos confiar completamente, el líder eso lo va a hacer y hay que él se encargue. No, hay que ver cómo esto permanece en el tiempo. Vance, el vicepresidente, tendrá un papel que hacer. ¿Quién podrá hacer esto en Argentina? No lo sé, pero en la medida en que, por ejemplo, el movimiento político de Milei se organiza, se fortalezca, parece ser que va en esa línea, la libertad avanza, para que esto trascienda la personalidad individual de ese líder, que es Milei, creo que es una cosa constructiva y en lo cual hay que empezar a trabajar acá, en estos países, en El Salvador igual. Con respecto al mundo, vamos a ver, igual, yo creo que Vance, que es el vicepresidente de Estados Unidos, debe empezar a trabajar ya en la prolongación de esto después del periodo aparentemente último que va a tener Trump. Creo que es algo en lo que es necesario empezar a trabajar desde ya, como es el caso, como fue el caso, por ejemplo, de Steve Bannon, que empezó a trabajar en esa tarea hace 8 años. Eh, Como que no terminó muy bien la cosa, pero que sí empezó a trabajar en ese sentido. Hay que aprovechar este impulso que el mundo entero está experimentando. Yo creo que el globalismo y todas estas ideas de wokismo, ideología de género, feminismo, todas estas tonterías de las que hemos hablado acá y que creo que todos identificamos como una gran amenaza, cometió un gravísimo error en el 2016, si no me equivoco, 2015, algo así por ahí, de cantar victoria cuando la Casa Blanca se pintó del arco iris, celebrando la sentencia del Tribunal Supremo en el que se aprobaba el matrimonio gay. Eso nos hizo a todos reaccionar de golpe y decir, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso era una guerra? ¿Por qué están cantando victoria? ¿Qué pasa acá? Efectivamente, era una guerra y nos reíamos de las tonterías wokistas, ¿verdad? De feminismo, de ideología de género, nos parecían cosas anecdóticas y absurdas, cuando de pronto ahí caímos en la cuenta de no, que se trataba de una guerra. Acto seguido, frente a esa reacción, empezó el primero de ellos, Nigel Farage, en Gran Bretaña, y produjo lo impensable, que es el Brexit, que es el primer golpe al hígado que recibió esta civilización que yo llamo neocátara, que pretende como parasitar la civilización occidental y que aparentemente en ese momento ya había ganado, pues retiró a Gran Bretaña de ese engendro que es la Unión Europea. Y ahí empezó una secuencia de triunfos, de contraataques de parte de la sensatez, de la decencia, del sentido común. Ahí ganó Trump, luego empezaron a verse triunfos o casi triunfos como los de Marine Le Pen, Giorgia Meloni, Matteo Salvini en Italia, la reacción de Cast en Chile. Todos estos impulsos que no se habrían dado si no hubiese sido ese, como digo, ese error del globalismo de cantar victoria con lo del matrimonio gay en los Estados Unidos, hay que aprovechar este impulso para irlo fortaleciendo. Y creo que programas como este, en el que nos unimos gente de diversos países como España, Ecuador, etcétera, deben servir para ir conformando, digamos, tal vez la palabra sea muy pomposa, pero alianzas, relaciones,
para ir fortaleciendo esta lucha por la decencia, la sensatez, el sentido común. Y el año 2025 es un buen momento para el establecer estas relaciones, fortalecer los movimientos que hayan en cada país, esos impulsos. Y quisiera dedicarle un minuto a la cuestión de España. Puede ser un conjunto de bullicios que, como la hojarasca se le lleva el viento, como describió tan poéticamente Francisco, si no me equivoco, eh, lo que sucede ahora en España, pero, y puede ser, no le quito razón, porque aparentemente hasta donde sé, Sánchez va a seguir, y no creo que se le toque demasiado el próximo año, al menos a juzgar por las encuestas, ¿verdad? Que dicen que prácticamente estas cosas no le han hecho mella al Partido Socialista Obrero Español. Sin embargo, suceden varias cosas ahí. Eh, la cuestión de las redes sociales y la cuestión eh, de las encuestas. En cuanto a las redes sociales son una especie de aparataje, una plataforma, un conjunto, una red de plataformas que a veces creemos que está, perdón, no encuestas, me refería a marketing político. Son dos cosas fundamentales que quiero tocar ahí. La cuestión del marketing político y la cuestión de las redes sociales. Ambas cosas, tanto el marketing político como las redes sociales, a veces se nos antoja como una creación del globalismo, como instrumentos, digo, voy a exagerar con la cuestión, pero algo así como infernales, para que los malos hacen uso de las redes sociales, ellos inventaron las redes sociales, es una manera de estupidizar a la gente, hacerla estúpida, hacerla tonta, meterle las narices en sus teléfonos celulares para que no piensen en las cosas realmente importantes de la vida. Y el marketing político también, ¿verdad? Es una manera de hacer tonta a la gente, de engañarla, de etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que quiero decir aquí es que eso no me parece que sea una manera adecuada de ver las cosas. El marketing político es lo que eran los libros de Cicerón en tiempos romanos, es decir, era la materia básica de la retórica, que era la participación política. Todo esto, debido a cuestiones tecnológicas, digamos, ha tenido ciertas variaciones, pero sigue siendo básicamente lo mismo. Y si nosotros no aprendemos de Cicerón, o en este caso, por ejemplo, Al Rice, uno de los gurús del marketing de finales del siglo XX, entonces nunca vamos a ganar elecciones, hombre. ¿Por qué el PSO, ¿cómo se llama? El Partido Socialista Español gana y gana y gana elecciones? Porque ellos manejan el marketing político perfectamente. Si los partidos o parte de esa casta política o de esa clase política que mencionaba alguno de ustedes no logra sustituir a Sánchez, es porque no hace un uso adecuado del marketing político, simplemente. Es decir, no usa la retórica, la dialéctica de manera adecuada. La dialéctica y la retórica, digo, clásicas, pero adaptadas al mundo moderno, que necesariamente pasa por el marketing político y también a través de las redes sociales. ¿Por qué Sánchez no cae? ¿Por qué el Partido Socialista no sufre mellas con todos estos desastres? Por ejemplo, lo de la gota fría que decía eh, alguno de ustedes. Es una cuestión que a mí me parece una cuestión tan escandalosa que no veo yo cómo no pueda tener efectos, sino a corto plazo, a mediano o largo. Creo que en eso estamos de acuerdo con quien mencionó el caso este. Pero probablemente a corto plazo no cause efectos porque no hay nadie dentro del estamento político, estoy hablando de Vox u otros partidos que no participan de ese contubernio entre el PP y el PSOE, que aprovechen bien esa cuestión para lanzar mensajes de acuerdo a las normas y patrones del marketing político comúnmente aceptado, es decir, el que funciona, para poder desbarrancar al PSOE. Así de simple. Yo siempre me preguntaba, ¿qué pasa con Vox? ¿Qué pasa con esos partidos que probablemente podrían tener mejores resultados y no los obtienen? ¿Por qué no están haciendo uso adecuado del marketing político? Ahora, claro, eso se ve agravado por el hecho también de que hay una cuestión aparentemente medio única o que al menos diferencia a España del caso de El Salvador, en que en España todavía los canales de televisión, las transmisiones televisivas todavía tienen una gran importancia por la edad de la gente pensionada. Como está casi invertida la pirámide demográfica, la mayor parte de ancianas, ¿verdad? O de una edad para arriba, que ya están pensionadas, solo ven televisión, no ven las redes sociales. Y entonces por eso todas estas cosas, como lo de la gota fría, de la Dana, que deberían causarle escalofríos a cualquiera, no llega a esa gente.
Ahora, pero esto tiene una parte interesante, que es el hecho de que según las encuestas, o otro instrumento del demonio, según algunos, pero que son un instrumento real, un instrumento eh, indispensable para poder hacer política electoral, que es la única manera en que se le puede sacar a alguien como Sánchez. Dice que entre las opciones que a la juventud española se le están abriendo ahorita en términos político-electorales, hay una mayoría relativa que prefiere partidos de sensatez, de sentido común, de decencia. Eso dicen las encuestas. Eso quiere decir que la gente que está menos expuesta a la televisión, que desconfía más del mainstream, de los medios de comunicación tradicionales, tienen una gran oportunidad ahí. Por eso es que tal vez estos desastres, esta corrupción rampante, el caso de Aldama, el caso de toda esta gente que está sucediendo ahorita, esa hojarasca de la que hablaba Francisco, tal vez ahorita en este momento no pueda causar efectos macro, pero sí está calando en la juventud española y eso debe darnos esperanzas para un futuro cercano. Ahí hay que trabajar. Esfuerzos como este, Estudio 593 Radio, eh, son claves porque es que la gente está en sus teléfonos móviles. Ahí está la gente. Cuando San Pablo tuvo que andar predicando en Grecia, no recuerdo si fue Atenas, creo que Atenas estaba, fue al aerópago donde estaba la gente ahí a predicar. Discúlpame que te interrumpa en esta parte, mi estimado José Carlos. En efecto, tú has dicho una gran verdad, ¿no? Tenemos que adaptarnos a los tiempos y tenemos que hacer que este tipo de medios puedan ser mucho más extendidos y para eso, lógicamente, pues ahí está nuestras actividades y nuestro ingenio también del uso de este tipo de herramientas, ¿no? Poco a poco vamos introduciéndonos mucho más y poco a poco estas herramientas que son, digamos, más horizontales, que nos permiten conectarnos de una manera mucho más horizontal con la gente, van no solo siendo de poco a poco, porque ha sido muy agresiva la entrada de este tipo de herramientas y tenemos que empezar a dar uso a este tipo de tecnologías y aprovechar la gran ventaja que esto nos permite para poder difundir este tipo de mensajes y que son reales, ¿no? Que son análisis totalmente desde el lado de la realidad y necesitamos que esto sea difundido. Así que amigos, prácticamente a los 300 oyentes que nos están sintonizando en este programa, que realmente ha sido un éxito, y quiero agradecerles a nuestros invitados que han tenido a bien darnos sus excelentes y valiosas opiniones, que lógicamente pues han sido muy adecuadas precisamente para hacer un análisis importantísimo y totalmente necesario de lo que ha sido este año 2024. En ese sentido, pues hasta ahí vamos a dejar la intervención de José Carlos porque vamos a pasar con la última intervención de Ricardo Morado. Ricardo, te escuchamos. Yo no puedo estar más de acuerdo con las últimas aseveraciones de José Carlos con respecto al tema del marketing político en España. Tiene toda la razón. A eso, José Carlos, en España lo llamamos que no hay nadie enfrente. El gobierno no tiene a nadie enfrente en este momento porque realmente la situación es exactamente como tú la has descrito. No se puede describir de mejor manera, es exactamente así. Y por desgracia, esa realidad nos aboca a un futuro inmediato en el año 2025 en el que pocos o ningún cambio parece que vaya a haber. Si yo tengo que poner mis dos deseos, repito, deseos encima de la mesa, pues evidentemente el primero a nivel local es que caiga este gobierno desastroso e inmisericorde con sus propios ciudadanos. No solo que caiga, sino que todos aquellos que están acorralados por la corrupción se vean entre rejas lo antes posible. Por desgracia, creo que ninguna de las dos cosas va a suceder, precisamente por todo lo que llevamos comentando en este último pasaje del programa, pero ese sería mi deseo a nivel local, unido a que de una vez por todas la sociedad civil en España sea consciente de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Porque por esa circunstancia que se da de esa población, de esa pirámide poblacional invertida, la gente mayor no tiene acceso a las redes sociales y a la información de primera mano, a primer nivel,
y se alimentan de lo que ven y escuchan a través de los medios de comunicación de masas, que como decía antes, están hipersubvencionados y que por tanto solo tienen un objetivo que es servir a su amo. Entonces, ahí hay un problema, de que para que la sociedad civil sea consciente de la realidad que vive, pues tiene que salir de ese sueño del que yo hablaba antes. Eso a nivel local y a nivel global, yo creo que el deseo sí que es un poco más factible. Y es que ese horizonte luminoso del que hablaba en mi anterior intervención, pues quizás a lo largo del año 2025 pues tenga un poco más de solidez, ¿no? Y se empiecen a alcanzar ciertos objetivos. Me ha gustado mucho el análisis que ha hecho Francisco sobre el tema de la guerra comercial y arancelaria de Estados Unidos y China. Creo que lo que él ha expuesto me parece muy acertado. Creo que si alguien puede conseguir algo con respecto a ese tema es Trump y no Biden, aunque muchos pensaban que Biden iba a ser la herramienta más adecuada para establecer relaciones comerciales fructíferas con China. No sé bajo qué tipo de criterios, supongo que serían criterios ideológicos, pero bajo criterios prácticos, a mí se me antoja que Trump, al igual que a Francisco, se me antoja que Trump es el eslabón más adecuado para que esa cadena comience a funcionar realmente. No me voy a extender mucho más porque todos los puntos que habéis tratado me parecen realmente los más adecuados y los más deseables para el próximo año 2025 y nada, desearos a todos desde España, queridos amigos, una feliz Natividad de nuestro Señor Jesucristo y que el año 2025 nos traiga a todos cosas buenas, a pesar de lo que estamos viviendo aquí en España. Gracias, Ricardo. Pues acogemos de muy buen agrado tus felicitaciones y hacemos igualmente extensivo ese mismo tipo de deseos para todos nuestros amigos oyentes que nos han acompañado durante todo este año 2024, ¿no? Nuestros fieles oyentes, y les invitamos para que el próximo año 2025 continuemos no solamente formando parte de esta familia de amigos, de compañeros de lucha en esta necesaria batalla cultural, sino también no se olviden de compartir, de difundir este mensaje y de compartirlo en todas sus redes sociales. De esa manera ustedes estarán haciendo también su trabajo de seguir adelante con esta batalla cultural, que es sumamente necesaria e importante. Bien, en ese sentido, David, después de que ya hemos tenido las valiosas intervenciones en esta segunda parte de nuestros panelistas, no sé si de parte tuya tienes algún criterio adicional o caso contrario, pues daríamos por concluida esta segunda parte que ha sido muy valiosa y con valiosísimos aportes de parte de nuestros invitados. David. Sí, así es. Me quedo con los comentarios de los invitados en este segundo bloque. Me ha llamado la atención, como bien decía Ricardo, la aportación de Francisco con esa valoración acerca de esa guerra comercial latente que hay entre Estados Unidos, bueno, se podría decir entre Occidente y China, a ver quién se hace aunque oficialmente China no es el número uno, pero que extraoficialmente sabemos que es el número uno, y con esa arma que tiene de poder eh, devaluar incluso su propia moneda para, bueno, sí, inundando más aún si cabe de mercancía china al resto de países. Pero bueno, yo creo que los invitados han hablado por sí mismos. Sí es verdad que es poco factible los cambios que se puedan producir aquí, al menos en España, porque en el mejor de los casos, suponiendo que Pedro Sánchez pudiese caer, el, eh, la alternativa, pues que la alternativa real, o real, a ver, ¿cómo decirlo? La alternativa tradicional que hemos tenido aquí en España, pues te dice que los derroteros van a seguir siendo lo mismo. Me refiero a decir, aquí tenemos el vicio de pasar de rojo al azul y del azul al rojo pues, desde el 78. Con lo cual, los visos que te dice que vamos a tener de cara al 2025 no son muy halagüeños, la verdad hay que decirla. Pero bueno, para eso estamos aquí, para aportar nuestro granito de arena, para tratar de abrir los ojos, ya no solamente aquí en España, sino a nivel mundial, porque esto no solamente afecta aquí a España, sino también afecta a México, a Ecuador, a Argentina, a Europa, a cualquier punto donde llegue el globalismo.
Entonces lo vamos a dejar ahí. Ahora toca despedir a nuestros invitados. Llegamos a este punto. Y en los últimos invitados del 2024, por un lado hemos tenido a Rodrigo Gómez de la Torre, al que le doy las gracias por su tiempo y espero que en el 2025 podamos contar con él y bueno, que nos sale de esa ley animalista que está en ciernes. Un abrazo. Pues te agradezco, David, agradezco a Curtis y grato conocerlos a Ricardo, Francisco y José Carlos. Eh, Encantado de la vida, a veces los horarios no nos ajustan bien, pero encantado de la vida poder compartir el 2025. Una feliz Navidad y que este 2025 pues despierte, despertemos como sociedad. Muchísimas gracias, Rodrigo. Y así espero. A continuación hemos contado también con José Carlos Parada, como habéis podido escucharle, a que agradezco no solamente su tiempo, sino también, por qué no decirlo, el que nos ha hecho partícipes tanto a Curtis como a mí de ese primer simposio antiglobalista celebrado en El Salvador. Un abrazo, José Carlos. Te agradezco infinitamente, David, a ti y a Curtis. Les deseo también a Rodrigo, a Ricardo y a Francisco, a todos ustedes y a todos sus oyentes, una feliz y santa Navidad y un próspero, sensato, decente y con sentido común año nuevo. Y Muchísimas gracias, gracias. José Carlos, igualmente, y esperamos que lo veamos. Bueno, a continuación también hemos contado con Francisco Lázaro, al que de aquí le agradezco su tiempo, sus aportaciones, sus valoraciones, y ya sabes que esta es tu casa. Un abrazo, amigo. Bueno, amigos míos, yo les devuelvo a todos ustedes con creces sus saludos y sus buenos deseos y ojalá que podamos encontrarnos otra vez con salud y con algo más de prosperidad a la vuelta de las vacaciones. Muchas gracias y ha sido un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, y finalmente hemos contado también con Ricardo Morado, a que, al igual que el resto de invitados, le agradezco su esfuerzo, su tiempo. Y al igual que el resto de invitados, ya sabe que esta es su casa y que contamos con él de cara al 2025. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Curtis. Un saludo a Rodrigo, a José Carlos y a Francisco. Y yo que soy un tío realista, el único deseo que voy a poner encima de la mesa es que podamos vernos aquí el año que viene para seguir peleando. Solo eso. Que no es poco, que no es poco. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, Curtis, como no podía ser de otra manera, invitado de lujo para poner el broche al 2024. Un 2024 que, como hemos visto, un poco convulso, incluso quitamos la palabra un poco. Pero con la esperanza de que 2025, bueno, nos traiga esas soluciones a nuestros males. Así es, David, en efecto, ha sido un programa realmente fantástico. Las opiniones han sido pues muy meritorias y lógicamente gracias a ese excelente panel de invitados que el día de hoy hemos tenido la oportunidad de contar con ellos, unos valiosos aportes de nuestros grandes amigos que nos han acompañado en varios programas a lo largo de este año 2024 y que igualmente esperamos contar con ellos en este año 2025 con sus valiosísimas aportaciones. Y realmente ha sido un programa que ha tenido bastante expectativa y también bastante asistencia por parte de nuestros amigos oyentes. De mi parte también lo mismo, reiterando los mejores deseos para todos ustedes en estas Navidades, que todo sea lleno de mucha tranquilidad, de mucha paz. Pese a las dificultades, pues siempre tenemos puntos positivos que destacar en la vida. Y también pues que este próximo año nos sonría para tener días mejores. A todos amigos, gracias por habernos acompañado, a nuestros panelistas, como siempre, pues un fuerte abrazo a la distancia. Estaremos escuchándonos aquí en este mismo canal a través de Estudio 593 Radio, la radio que se destaca, y lógicamente gracias a Francisco Lázaro, a José Carlos Parada, a Rodrigo Gómez de la Torre y también pues a nuestro querido amigo Ricardo Morado desde España que nos ha acompañado en esta tarde y noche. Un fuerte abrazo a la distancia, amigos. Hasta pronto. Muchísimas gracias, Curtis. Y bueno, amigos, hasta aquí la imaginaria del día de hoy. Para mí siempre es un verdadero honor que ya sabéis que me acompañéis aquí en la imaginaria. Ustedes, queridos oyentes, Curtis Noguas como cada martes y nuestros invitados en el día de hoy.
Rodrigo Gómez de la Torre, José Carlos Parada, Francisco Lázaro y Ricardo Morado. Espero que les haya resultado de interés y ya sabéis que nos vais a poder escuchar y ver aquí en Estudio 593 Radio, la radio que se destaca y que yo, David Ruiz, tengo el placer de presentar y emitir para todos ustedes de esta magnífica ciudad como es Burgos, cuando, ya sabéis, todos los martes, 4:30 de la tarde, hora de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 10:30 si nos estás escuchando aquí en España. Lo volvemos a emitir, pero será los sábados, 7:30 de la mañana, hora de Ecuador, Colombia, Perú y Panamá, 1:30 del mediodía aquí en España, donde nos vais a poder encontrar y escuchar. Bueno, ya lo sabéis, pero lo repito por si acaso hay algún despistado. En la página web estudio593radio.com, en Twitter, @estudio593radio, en la cuenta de Twitter del programa, @la imaginaria de RG, en YouTube, en Telegram, en la plataforma de iVoox. Bueno, tenemos todas las plataformas disponibles. A lo que animo invito a que sigáis el contenido, a que suscribáis, a que interactuéis con nosotros y, como siempre decimos aquí en esta casa, a que compartan y difundan. Muchísimas gracias por hacer cada día más grande Estudio 593 Radio. Muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana. Nos vemos y nos escuchamos a la vuelta del 2025. Os deseamos una feliz Navidad y, de luego, un próspero 2025. Os dejo con Iván Morales y Hablemos. Un abrazo.